Buenos días, nuevamente en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados, AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, NINSAS, Gestor de Tierras, Match Alianzas. Buenos días, hoy nos acompaña el doctor Gregory Torregrosa, que es abogado especialista en Derecho Comercial y Procesal y profesor del Externado de Colombia con más de 15 años de experiencia en dicha labor. Muy bienvenido, doctor Torregrosa. Muchas gracias, doctora Angélica. Bueno, el doctor Torregrosa hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que obviamente forma parte de todo nuestro background de los cafés fiduciarios y es la responsabilidad de las sociedades fiduciarias en los negocios fiduciarios inmobiliarios. Doctor Torregrosa, yo sé que este tema, digamos, tiene muchas aristas y vamos a tratar de hacerlo muy, pedagógico para nuestra audiencia en la medida en que todos no son abogados. No obstante, vamos a hablar de algo que se llama el principio de la relatividad de los contratos. Y puntualmente en estos negocios de los negocios fiduciarios inmobiliarios donde hay diversas partes intervinientes y se generan relaciones de consumo, puntualmente, ¿qué responsabilidad tiene específicamente la sociedad fiduciaria? Muy bien, buenos días a todos, muchas gracias por esta generosa invitación. Y sobre el particular, pues debemos iniciar por señalar que este principio de la relatividad de los contratos indica que el negocio jurídico celebrado solo atañe o solo afecta en sus efectos entre aquellos que participaron en ese negocio en concreto. Sí, señor. En otras palabras, pues los efectos, las consecuencias del vínculo obligacional solo irradiará sus efectos en principio únicamente entre aquellos suscribientes de ese convenio. Ahora bien, ocurre una situación particular tratándose de la intervención de sociedades fiduciarias. ¿Por qué? Porque si bien este tipo de compañías que son profesionales, de acuerdo, empresarios profesionales, entre otras cosas vigilados por órganos estatales como por ejemplo la Superintendencia Financiera, ha sucedido, digamos, recientemente una serie de antecedentes jurisprudenciales que nos permite afirmar hoy en día, sobre todo tratándose en materia de derecho del consumidor, que ese principio de la relatividad de los contratos, óigase bien, no siempre aplica, o mejor aún, tratándose de temas del consumidor con ocasión del ejercicio de las sociedades fiduciarias, pues a veces ese principio de la relatividad de los contratos no siempre soluciona las situaciones problemáticas y puede dar lugar a, digamos, extender la responsabilidad o el vínculo obligacional de una sociedad fiduciaria más allá del contrato específicamente celebrado. Entonces, señalamos que si bien existe ese principio de la relatividad de los efectos de los contratos, tratándose en materia de consumidor, tratándose de sociedades fiduciarias, encontramos antecedentes jurisprudenciales que dan cuenta que la responsabilidad de estas compañías puede ser aún mayor a lo pactado expresamente en el contrato. Entendido. Ahí considero que es importante también, doctor, tener en cuenta dos aristas de este tema y es, primero, que por tratarse de una sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera, pues sus consumidores están protegidos por la Ley de Protección de Consumidor Financiero. No obstante, como estamos en el marco del desarrollo de proyectos inmobiliarios, también existe una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio que protege al consumidor inmobiliario. Esto para que nuestra audiencia lo sepa. En el evento en que existiese una reclamación de parte de algún cliente por la actuación de la fiduciaria, ¿cómo tendría que enmarcarse? ¿Como consumidor financiero o tendría que aplicarse, si es un consumidor inmobiliario, las normas de la Superintendencia de Industria y Comercio? Bueno, muchas gracias.
considero que se aplican las normas de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el entendido que se trate de una relación de consumo. Ok. ¿Qué significa acreditar en el caso del reclamante que sí ostenta o sí tiene la calidad de consumidor o que sí está presente una relación de consumo? Significa que ese reclamante, llamémoslo en términos judiciales, ese demandante, sí tiene la calidad de consumidor. ¿Por qué? Porque adquirió el bien para un uso propio, para un uso familiar, por oposición a adquirir el bien, en este caso la unidad inmobiliaria, Sí. para efectos de hacer negocios, porque si ese reclamante hubiera adquirido el inmueble para arrendarlo, para celebrar negocios, no sé, ejemplo, Airbnb, situaciones como esta, pues ya con eso descartaría su calidad de consumidor. Pero, por ejemplo, en estos casos, donde digamos el adherente, el suscribiente a una serie de negocios jurídicos en virtud del cual separó con unos recursos la adquisición de un inmueble o mejor de un beneficio de área. Ajá. Concretamente, Sí, señor. se llevaron todos por el lado del área del consumidor, doctor. Ok, bueno, muy claro para nuestra audiencia esta importante diferenciación. Vámonos ahora, doctor Torregrosa, al tema de la responsabilidad de una sociedad fiduciaria en el caso de la no escrituración de un bien inmueble. Muy bien. Recordemos que la fiduciaria normalmente no firma el contrato de promesa de compra-venta. Entonces, por eso no es un promitente vendedor. No obstante, pasa que el constructor, que es quien firma ese contrato de promesa de compra-venta, por alguna razón incumple con la escrituración en la fecha y hora pactadas, ahí, ¿cuál puede ser la responsabilidad de la sociedad fiduciaria? Muy interesante pregunta, doctora Angélica, porque tenemos una serie de antecedentes jurisprudenciales, concretamente al menos dos sentencias del Tribunal Superior de Bogotá, decidieron sendas apelaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en la delegatura jurisdiccional en materia de consumidor, y precisamente se tocó esa hipótesis, donde es verdad, si bien es cierto, la fiduciaria no adquirió la obligación como tal de, llamémoslo así, en el proceso constructivo, en el proceso de venta de los, digamos, no participó directamente en esa situación, sí fue condenada a responder por la suscripción de la escrituración de esas unidades. ¿Y cuál fue ¿Por qué? el argumento? Para así obligarlas. Exacto. Correcto. La defensa del derecho del consumidor, concretamente la efectividad de la garantía materializada en la entrega de ese bien inmobiliario, de esa unidad inmobiliaria. En otras palabras, la efectividad de la garantía tiene varios componentes, varias manifestaciones, pero tratándose de la adquisición de un inmueble, una de las manifestaciones de la efectividad de la garantía es precisamente que te entreguen el respectivo inmueble. Por supuesto. A nivel material, pero lo más importante, sobre todo a nivel jurídico, es decir, la escrituración. Fue por el lado del consumidor. Y en efecto, lo interesante de estas sentencias fue que precisamente se dijo tal cual esa hipótesis que mencionó la doctora, es decir, hombre, es cierto, sí, y habló del efecto de la relatividad de los contratos, y dijo, vea, si es verdad, la fiduciaria no tiene, o sea, no asumió directamente esa obligación en la construcción del inmueble, no participó en esa labor de venta, ella administra una serie de recursos económicos, sin embargo, la efectividad de la garantía concretada en la entrega material del inmueble, que en principio le correspondería al constructor, también responde de manera solidaria a la fiduciaria. Bueno, eso me parece, digamos, un tema demasiado importante para que desde el punto de vista del análisis que hagan las fiduciarias de la responsabilidad que asumen cuando son fiduciarios en proyectos de construcción, como tengan en cuenta pues hasta dónde en el dado caso pudiese extenderse su grado de responsabilidad. Así es. Y si se me permite, voy a
las sentencias que he hablado para la audiencia, Sí, señor. los datos son los siguientes. La primera es una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con ponencia del doctor Marco Antonio Álvarez Gómez, del 15 de junio de 2021. Y su referencia, el número abreviado puede ser 2019 raya 58046. La otra sentencia que sirve de soporte a estas manifestaciones también es del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, con ponencia de la doctora Marta Isabel García Serrano, del 19 de octubre del 2023, y el expediente es 2021, perdón, sí, 2021, 712, 68. ¿Listo? Ok. Esos son como esos datos para que la No, eso audiencia es pueda fundamental, pueda fundamental, validar esto. porque son los soportes jurisprudenciales. Y para seguir con la respuesta a ese interesante planteamiento, doctora Angélica, tenemos que, voy a si se me permite citar una parte muy Por concreta supuesto. de la situación. Nótese sobre el particular lo siguiente, y cito la primera sentencia del 15 de junio del 2021. Y hago una pequeña cita y dice: en asuntos del consumidor no es posible invocar a rajatabla el principio de relatividad de los contratos. Tampoco cabe alegar en la hipótesis de diversos negocios jurídicos que formen parte de una misma cadena de consumo que cada uno hizo lo suyo y no puede verse afectado por lo que otro no hizo, pues frente al consumidor como destinatario final, todos los participantes, cualquiera que sea la calidad en la que hayan intervenido, están llamados a responder de manera solidaria. O sea que ahí también aplican la teoría de los contratos coligados. Es correcto. De hecho, a pesar de ser contratos coligados con todo lo anterior desde la óptica del consumidor, los obligaron de manera solidaria, desde luego porque encontraron los fundamentos como tal. Claro. Y es que en estas jurisprudencias un elemento que demostrado que no fue controvertido. En este caso, el adquirente había pagado la unidad inmobiliaria. La unidad inmobiliaria y estaba pendiente su escrituración. Claro. ¿Qué dijo la fiduciaria? En este caso, yo no me comprometí, por ejemplo, concretamente, a celebrar la promesa de compraventa para obligarme con fecha cierta, en notaría cierta, a digamos, escriturar. Yo dependía, en este caso, que el constructor me diera la orden para ahí sí proceder a la escrituración. Y sin embargo, el tribunal dijo: no, señor, porque ustedes ambos responden de manera solidaria en lo que atañe con esa entrega jurídica de lo que tiene que ver con la escrituración. Bueno, ese es un tema que me parece muy, muy importante para toda nuestra audiencia, en particular para aquellos que son fiduciarios. Vuelvo y repito, por la enorme responsabilidad que adquieren cuando fungen en dicha calidad en desarrollo de proyectos inmobiliarios. Hay un tema que también me parece fundamental y que está muy a la orden del día hoy por hoy, y es el tema de la insolvencia, de los procesos de insolvencia de los constructores. Ha habido una gran proliferación últimamente de solicitudes de 1116 Sí. o de ingreso de constructores a 1116 ante la Superintendencia de Sociedades. Entenderíamos por diferentes factores de carácter económico, por el tema de los subsidios de mi casa ya que hemos tratado en otros cafés fiduciarios, y pues por una coyuntura general desde el punto de vista económico que ha perjudicado notablemente al sector de la construcción. ¿Qué pasa ahí entonces, doctor, cuando ese constructor ingresa a la 1116? ¿Qué pasa con la obligación que tiene de cumplir todas las garantías de cara al consumidor inmobiliario, a su comprador? Listo. Sobre el particular, la Superintendencia de Sociedades Regional Cali, en uno de estos casos que he citado, fue claro y específico en decir: esas garantías como tal, en este caso la garantía legal de la escrituración, debe irse a ejecutar, hacerse valer al proceso concursal. No se puede hacer por fuera. Claro, claro. Y van a dar cumplimiento a esa orden del juez del consumidor, sí, pero dentro del trámite de del proceso concursal. De la 1116. Razón por la cual, siendo este el caso, muchas veces los jueces, de manera muy prudente, el juez del consumidor, ¿qué hace? Está tramitando la situación y al tener conocimiento de esa situación de insolvencia, enseguida informa sobre el particular
de esa situación al juez del concurso para que tome la nota respectiva. Ahí hay un punto que me parece fundamental y es que siempre hemos dicho, y en esta oficina, en Suárez y Gómez, se ha mantenido esta tesis de que cuando hay suscripción de promesa de compraventa, ese contrato de promesa de compraventa entra dentro del segundo grado de toda la calificación y cualificación de créditos que tiene el que ha entrado en insolvencia. No obstante, doctor, hay muchos eventos en los cuales ese consumidor financiero, ese consumidor inmobiliario o ese promitente comprador no tiene promesa de compraventa, sino contrato de beneficio de área, Claro. de vinculación como beneficiario de área. En este caso, no debería existir asimetría respecto del tratamiento de uno y otro. ¿Cuál es su opinión con relación a ese tema? No, pues desde la óptica que he manejado acá, sobre todo en el área del consumidor, Sí, señor. las decisiones judiciales a qué apuntan? A la protección precisamente del consumidor. Entendí. Tan es así, tan en cierto es así, que en estos casos han, digamos, tomado la decisión declarando la solidaridad, no solo porque viene desde la ley del consumidor la obligación solidaria de responder por la efectividad de la garantía, sino también con el argumento, doctora Angélica, de ver el consumidor en este caso como un extremo débil en la situación del negocio, más aún frente a empresarios calificados, altamente calificados en el sector, como son las fiduciarias. Ok, sí, y eso lo hemos visto, que la Superintendencia de Sociedades ha prohijado, porque efectivamente esa parte que es el adquirente, el beneficiario de área, se vea, digamos, protegido en su derecho a suscribir el bien inmueble, toda vez que, como usted muy bien lo menciona, no solamente está frente a un sujeto activo que tiene una mayor cualificación, que es una sociedad fiduciaria, sino ante el propio constructor. Muy bien. Doctora Angélica, hay un punto que quisiera destacar, tiene que ver con si el juez del consumidor dio la orden de efectividad de la garantía concretada en la suscripción de la escritura de manera solidaria, por ejemplo, entre el constructor y la fiduciaria. Ajá. Hay un punto que quisiera destacar desde la óptica procesal y es el siguiente: en la hipótesis de que si ese constructor hubiera ingresado a un proceso de insolvencia, sí, señor, y no la fiduciaria, ¿qué quiere decir lo anterior? Consideramos que, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia judicial que impuso una obligación solidaria sí, atinente a la suscripción de la escritura para la transferencia jurídica del inmueble, pues nada impediría que en este caso el reclamante, el interesado, pudiera presentar un proceso ejecutivo para hacer efectiva esa sentencia judicial contra, teniendo en cuenta que una obligación solidaria contra la fiduciaria para lograr la suscripción de ese documento, lo que se conoce como un ejecutivo por obligación de hacer, consistente en la suscripción de una escritura pública, en este caso, que transfiere la propiedad, el dominio o el derecho sobre el bien respectivo. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que en estos ejemplos, si el constructor se encuentra en un proceso concursal, los efectos que tiene este proceso, entre otros, es que no se va a poder ejecutar. Y estos temas de las garantías o de los eventuales créditos se deben presentar ante el juez del concurso. Así es. En cambio, tratándose de la fiduciaria, que no está en una situación de insolvencia de concurso, considero respetuosamente que sería viable promover esa acción ejecutiva para efectos de lograr la respectiva suscripción. ¿Y por qué? Teniendo en porque existiría un soporte judicial, que sería la sentencia, que le habría impuesto esa obligación solidaria relacionada con el cumplimiento de la escrituración. Bueno, digamos que para recapitular, yo creo que lo que podemos extractar de su importante intervención, doctor Torregrosa, es realmente dos puntos. Primero, la virtuosidad del contrato de fiducia mercantil respecto de los consumidores inmobiliarios. Es decir, no, el consumidor inmobiliario siempre va a estar no solamente protegido por aquellas normas que como consumidor inmobiliario le atañen o le son aplicables derivadas de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino
aquellas que le son aplicables en la medida en que se trate de un consumidor financiero protegido por las normas de dicha, digamos, competencia derivadas de la ley 1328, de una parte. Y de otra, también la importancia que debe tener de cara a las fiduciarias el verdadero costeo del negocio de una manera demasiado responsable, toda vez las aristas que el mismo puede generar en cualquier momento, ¿cierto? Así es, de la labor, digámoslo así, ya no se circunscribe únicamente a dar cumplimiento, desde luego, a las obligaciones contractuales de cara al constructor, por ejemplo, sino también se debe velar por la debida protección de ese consumidor, porque si no, el juez del consumidor le va a decir, aquí no es suficiente con alegar los efectos del principio del efecto relativo de los contratos, de la relatividad de los contratos, sino que también usted está en el deber como profesional del ramo de dar protección, velar por el buen suceso de los derechos de ese consumidor. Muy importante, doctor Torregrosa. Realmente le agradecemos mucho su participación en nuestro café fiduciario. Ha sido demasiado ilustrativo. Hemos aprendido mucho en la mañana de hoy. Mil gracias. No, gracias a usted por esta generosa invitación. Muchas gracias.